Buenos días, hoy le vamos a hablar sobre las células y los órganos linfoides, ya que este se considera el punto de partida para poder entender todas las funciones del sistema inmunitario. Para iniciar, tenemos que tener en cuenta que todas las células del sistema inmunitario son generadas en un proceso que se conoce como hematopoiesis. Adicionalmente, en la hematopoiesis se generan lo que serían los glóbulos rojos y las plaquetas. La hematopoiesis inicia en la médula ósea, tal cual lo vemos acá, donde tenemos una célula madre pluripotencial que es capaz de darnos origen a todos los linajes celulares presentes. Dentro de estas vamos a tener dos progenitores comunes, que es el progenitor linfoide para toda la línea linfoide y el progenitor mieloide para las líneas mieloides. Dentro de la línea linfoide podemos ver que este progenitor linfoide es capaz de generarnos células B, células T, NK y las células linfocitarias innatas. Adicionalmente puede generar una línea de células dendríticas. Dentro de la línea linfoide, una de las cosas interesantes es que tanto en la médula ósea que se encuentra el progenitor, como en la sangre donde ya están los linfocitos, estos son capaces de migrar ahora a un tejido secundario como los nódulos linfáticos, que es donde ellos esperan encontrarse con el antígeno y transformarse en las células efectoras. En una célula B podemos ver que su efector es una célula plasmática productora de anticuerpos, en una célula T un linfocito T activado, en una NK una célula NK activada, y las células linfocitarias innatas también pueden llegar a su activación una vez que encuentran su antígeno. Podemos ver desde el otro lado que el progenitor mieloide va a generarnos directamente células dendríticas, como lo vemos acá, y nos va a generar otros progenitores que son los progenitores de los granulocitos y los macrófagos, y el progenitor de los megacariocitos y los eritrocitos. Desde el punto de vista inmunitario nos interesa el progenitor mieloide común y el progenitor de los granulocitos y los macrófagos. La parte de megacariocitos y eritrocitos no es de vital importancia en este momento. Dentro de los granulocitos podemos ver que en sangre periférica vamos a obtener 5 tipos celulares específicos: los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, que en conjunto se conocen como granulocitos o leucocitos polimorfonucleares, unos precursores de células mastocíticas, y los monocitos. Una vez que estos migran a sus tejidos específicos, vamos a tener que las células dendríticas van a volverse células dendríticas maduras, que los precursores de células mastocíticas se vuelven mastocitos, y los monocitos, al transferirse hacia un tejido, se transforma o se diferencia en un macrófago. Lo interesante de la hematopoiesis es que, como lo hemos visto hasta ahora, la gran mayoría de las células provienen de uno o muy pocos progenitores. Por ejemplo, un daño a nivel de la stem cell pluripotente puede conllevarnos a un daño o una alteración en cualquiera de las células presentes en nuestro sistema. Adicionalmente, daños en las líneas linfoides o mieloides nos van a generar patologías características. Un ejemplo de esto, para los progenitores linfoides, las leucemias linfoides, donde algunas de las células linfocíticas no son capaces de madurar y por lo tanto se genera una demanda sobre el progenitor para aumentar la producción de estas células. En el caso de los mieloides, podemos tener entonces las leucemias mielocíticas, también por deficiencia de alguna de las células maduras, que generan que el progenitor específico aumente la producción de esta célula. Como hay un daño, la célula activa o madura nunca va a generarse, por lo tanto, no se va a detener la demanda de esta célula, que es lo que nos va a generar que nuestra cuenta blanca se aumente de forma exacerbada. Para hablar un poquito de las células,
vamos a tener en cuenta que nuestras células tienen unas cantidades y unas concentraciones específicas en nuestra sangre. Cuando hablamos de células blancas o leucocitos totales, tenemos un promedio poblacional de 7400, pero en el rango normal, que es lo que ustedes pueden encontrar normalmente en un paciente, van a estar entre 4500 o 11000 números por microlitro. Ya discriminando un poco todas estas células, vamos a tener varias de ellas, las mismas 5: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. Los neutrófilos se consiguen entre 1800 y 7700, eosinófilos, total ausencia, hasta 450, los basófilos pueden estar ausentes hasta 200, linfocitos entre 1000 y 4800 y los monocitos entre 0 y 800. Hay otras células como los mastocitos que no las tenemos acá porque su cantidad o su porcentaje en sangre es muy bajo. Ellos generalmente residen en los tejidos y es allí donde se encuentran. Tenemos unos conceptos que introducir: leucocitosis o neutrofilia, eosinofilia, basofilia. Son unos conceptos que nos permiten identificar cuando estos parámetros que están acá están por encima del rango superior de células que se deberían encontrar en mi paciente. Es decir, tengo un exceso de la célula de la cual estoy hablando. En el caso de leucopenia o neutropenia, eosinopenia, basopenia, significa que los niveles de células en este momento están por debajo del límite inferior. Es decir, tenemos ausencia o deficiencia de esta célula que estamos evaluando. Un caso particular para las leucemias que les comentaba anteriormente es que vamos a tener leucocitosis con la disminución de alguna de mis células. Por ejemplo, en el caso de que fuese una mieloide por deficiencia de neutrófilos, vamos a tener leucocitosis con neutropenia. Es decir, un exceso del total de leucocitos o células blancas con una deficiencia de neutrófilos. Siguiendo con los valores normales, vamos a tener, como ya lo comentábamos, leucocitos entre 5000 y 11000 milímetros cúbicos. Es importante saber que este rango es un rango promedio y que en algunos textos pueden variar, sin embargo no son variaciones considerables. Lo interesante en este punto es que tenemos fracciones celulares que me indican qué cantidad debe haber de cada uno de ellos en un momento dado. Las células que tienen mayor presencia son los neutrófilos. Están entre un 50 y un 65%. Neutrófilos en banda menor al 1%. Eosinófilos del 1 al 3, basófilos del 0 al 1, monocitos de 4 a 10% y linfocitos de 25 a 40. Las dos poblaciones predominantes van a ser los neutrófilos y los linfocitos. Estas poblaciones son importantes ya que ellas nos pueden determinar si un paciente tiene una infección, qué tipo de infección puede estar ocurriendo. En el caso de que sea una infección bacteriana, lo que se espera es que esta fórmula se exprese en esta condición: mayor porcentaje de neutrófilos, menor porcentaje de linfocitos. Entonces, si ya nosotros en nuestro paciente tenemos el número total de leucocitos y sabemos la proporción que se puede determinar también o que la determina el bacteriólogo, podemos identificar cuántos o cuántas células de cada uno de estos tenemos. En el caso de un paciente con 7500 leucocitos y 65% segmentado, podemos saber, aplicándolo, que el valor absoluto de segmentado son 4875 segmentados por cada milímetro cúbico o microlitro. Si ahora tenemos una infección viral, vamos a tener que, como la respuesta viral depende principalmente de citotoxicidad, esta fórmula va a cambiar y los valores de neutrófilos y linfocitos se van a alterar considerablemente, pudiendo ser una inversión donde ahora los que van a predominar son los linfocitos con una disminución de los neutrófilos, que es lo que se conoce como una fórmula invertida.
predominio de linfocitos sobre neutrófilos segmentados. Todas estas células de las que les he hablado a este momento tienen una particularidad de que ellas pueden participar en diferentes partes de la respuesta. En este caso podemos ver acá las células que participan en la respuesta innata y acá las células que participan en la respuesta adaptativa. Sin embargo, tenemos acá unas células que pueden estar tanto en la adaptativa como en la innata, ya que no tienen una limitante por el antígeno, pero no son capaces de responder indiferentemente a cualquier antígeno. Como células innatas vamos a tener entonces los mastocitos, las células dendríticas, los macrófagos, la NK, el basófilo, eosinófilo y neutrófilo, que son parte de los granulocitos. Por el lado de lo que es adquirido, todo lo que es adquirido son linfocitos. Por lo tanto, vamos a tener los linfocitos T, los linfocitos B, las células T gamma delta y las células NKT o Natural Killer tipo T. Ya entrando en detalle con las células que van a participar dentro del sistema inmunitario, la primera de ellas son todos los fagocitos. ¿Qué significa ser un fagocito? Un fagocito es una célula que es capaz de realizar fagocitosis de partículas o antígenos extraños, particulados, que nos van a permitir eliminar o la infección o un microorganismo o detritos celulares producidos por una lesión. El principal de los fagocitos es el neutrófilo. Son llamados leucocitos polimorfonucleares, son la población más abundante que circula en la sangre y ellas van a mediar las fases tempranas de las reacciones inflamatorias. Tenemos que características de ellos son entre 12 y 15 micrómetros de diámetro, con muchas proyecciones membranosas para facilitar su fagocitosis, y tenemos gránulos de dos tipos. Son gránulos específicos que están conteniendo enzimas como lisozima, colagenasa y elastasa, que son las que le van a permitir que una vez él se degranula sobre un microorganismo o fagocita un microorganismo, es capaz de digerirlo y destruirlo eficientemente. Los siguientes fagocitos son los monocitos y el macrófago. Ya sabemos que la fagocitosis como tal realizada en tejido se hace por parte del macrófago y no del monocito. La diferencia de esta célula es que se conoce como monocito cuando estás en circulación sanguínea y como macrófago cuando está en los tejidos. Están distribuidos ampliamente en muchos órganos y tejidos conectivos y ellos tienen un rol muy importante tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adaptativa, ya que adicionalmente a ser fagocíticos son capaces de presentar antígenos. Como característica de los monocitos se encuentran que estos tienen entre 10 a 15 micrómetros de diámetro, tienen unos gránulos citoplasmáticos que contienen lisosomas, vacuolas fagocíticas y filamentos de citoesqueleto que le permiten movilizarse. Tenemos que desde el momento de la embriogénesis, muchos macrófagos tienen funciones importantes en diferentes tejidos, por lo tanto ellos desde ese mismo momento viajan para establecerse en sitios específicos para hacer sus funciones. Con esta gráfica podemos evaluar la morfología de los fagocitos mononucleares, donde tenemos una fotografía de luz. Esta vamos a tener que es una micrografía electrónica de un macrófago no activado y en este caso ya tenemos el macrófago activado. Podemos ver cómo aumenta la cantidad de vacuola y organelos intracelulares que hablan o dan evidencia de las funciones que están ocurriendo dentro del macrófago. Como ya les hablaba, los macrófagos tienen capacidad de residir en otros lugares. Cuando hablamos del saco vitelino, podemos ver que la célula esquincela hematopoyética genera precursores embriogénicos de macrófagos que van a la sangre y a través de esta se dirigen a diferentes tejidos para hacer diferentes tipos. Por ejemplo, en el cerebro se diferencian en células de la microglia, en el hígado en las células de Kupler, en los pulmones los macrófagos alveolares
y en el vaso los macrófagos sinusoidales, con funciones específicas cada uno de ellos. Finalmente, a nivel circulatorio, cuando ya el individuo ha nacido, las células hematopoyéticas tienen un precursor de monocitos y células dendríticas que forman un monoblasto. Se diferencia o madura a un monocito que va por circulación sanguínea hasta que éste es reclutado hacia un tejido para hacer su diferenciación a macrófago y posteriormente su activación. Los siguientes serían los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos. Tienen como características principales que pueden ser colaboradores en los mismos tipos de respuestas, que son capaces de generar respuestas inflamatorias. Adicionalmente, están involucradas en la defensa contra el mintos y en las alergias. Para hablar un poco más de cada uno de ellos, empecemos con los mastocitos. Los mastocitos son células derivadas de la médula ósea que están presentes en la piel y en el epitelio de las mucosas y tienen muchos gránulos citoplasmáticos llenos de histamina y otros mediadores. La histamina representa uno de los principales mediadores inflamatorios que están involucrados en los procesos alérgicos. De allí que consumamos antihistamínicos para tratar las alergias comunes. Los mastocitos expresan gran cantidad de receptores de membrana específicos para los anticuerpos de tipo inmunoglobulina E. Y normalmente el mastocito es capaz de estar cebado con anticuerpos antes de reconocer el antígeno. Es decir, ella es capaz de recubrirse de una capa de anticuerpos para estar a la espera del antígeno específico. Por esta razón, las reacciones alérgicas son extremadamente rápidas. Una vez que se hace el reconocimiento de este antígeno sobre las inmunoglobulinas fijadas en el mastocito, se produce la degranulación y la liberación de grandes cantidades de histamina, que son las que van a realizar los efectos inflamatorios locales y, si la reacción es muy fuerte, podrían llegar a ser sistémicos. Los basófilos promueven respuestas alérgicas y aumentan toda la respuesta inmunitaria contra los parásitos. Al referirme a parásitos nos estamos refiriendo principalmente a parásitos macroscópicos como los helmintos. Tenemos que el basófilo tiene muchas características y muchas funciones muy similares a los mastocitos. Su principal diferencia contra un mastocito es que el basófilo no reside en los tejidos, sino que necesita ser reclutado a los sitios de inflamación donde ellos pueden, una vez que están presentes, realizar las mismas funciones que el mastocito. Se podría decir que en las reacciones inflamatorias el basófilo viene a ser un potenciador de la función del mastocito. Similar al mastocito, los basófilos pueden expresar receptores para IgE uniendo a IgE, pero en este caso la IgE debe estar ya unida al antígeno para ser reconocida sobre la superficie del basófilo. Para finalizar con los polimorfonucleares, vamos a hablar de los eosinófilos. Estos poseen unos gránulos citoplasmáticos que contienen enzimas que son poderosas para atacar la pared de los parásitos, pero también puede dañar las células del huésped. Los eosinófilos están normalmente presentes en los tejidos periféricos, principalmente en la mucosa del tracto respiratorio, gastrointestinal y genitourinario. Adicionalmente, cuando se requiere, pueden ser reclutados hacia el sitio de la inflamación. Continuando con las células, vamos a hablar de un grupo que se conocen como células presentadoras de antígenos. Las células presentadoras de antígenos son células que tienen la importancia de activar a los linfocitos, es decir, la célula presentadora de antígeno, como lo podemos ver acá, es capaz de tomar el antígeno, procesar el antígeno y presentarlo en la forma óptima para que un linfocito pueda hacer el reconocimiento de este antígeno y activar su proceso
de maduración o en este caso de activación. Las células presentadoras de antígenos pueden activar tanto las células T CD4, que son colaboradoras, donde su función efectora va a ser principalmente producción de citocinas, como los linfocitos T CD8, que se conocen como citotóxicos, los cuales tienen como función la destrucción de la célula diana. La más importante de todas ellas es la que corresponde a la célula dendrítica. Sin embargo, tanto los macrófagos como las células B pueden ser presentadores de antígenos a los linfocitos T. La célula dendrítica tiene la particularidad de que ella toma los antígenos en el sitio de ingreso del antígeno y realizan una migración hacia el ganglio linfático para hacer la presentación al linfocito T virgen o naïf. Adicionalmente, la mayoría de las células dendríticas que se consiguen en la piel, en la mucosa y en el parénquima de los órganos son llamadas o conocidas como células dendríticas clásicas o convencionales, las cuales realizan la captura del antígeno y la migración al ganglio linfático para la presentación al linfocito T. Otra subpoblación de células dendríticas llamadas células dendríticas plasmocitoides son respondedores tempranos hacia las infecciones virales. En el proceso de función de las células dendríticas podemos ver que ellas residen en los tejidos periféricos, donde capturan los antígenos, luego inician la migración a través de los vasos linfáticos hacia los nodos linfáticos regionales o ganglios linfáticos regionales, y en este realizan la activación de las células T a partir de las células T inactivas. Una vez que esta presentación se hace, la célula T, ahora activada, puede salir a circulación para ubicar el sitio de la lesión y hacer su respuesta específica. Considerando esto, podemos ver que dentro de la inmunidad innata tenemos los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos y el monocito. Y dentro de la inmunidad adaptativa, las células que participan son las células linfocitos B y linfocitos T. En este caso, la célula dendrítica tiene un rol fundamental, ya que realiza el enlace entre lo que sería la inmunidad innata y el inicio de la inmunidad adaptativa mediante la presentación de antígenos. Finalmente hablemos de los linfocitos. Los linfocitos son las células que pertenecen a la inmunidad adaptativa, es decir, no se puede hablar de una inmunidad adaptativa si no hay la participación de un linfocito. Tenemos que el número total de linfocitos en un adulto sano es de 5 por 10 a la 11. Esto es aproximadamente 500.000 millones de células, lo cual nos daría la capacidad de reconocer una diversidad muy alta de antígenos que ingresan a nuestro cuerpo. De la distribución de los linfocitos, solo un 2% de ellos se consiguen en circulación sanguínea, 4% están en la piel, 10% en la médula ósea, 15% en los tejidos linfoides mucosos, tanto en el sistema gastrointestinal como respiratorio, y 65% en los órganos linfoides, principalmente en el vaso y en los nódulos linfáticos. En este punto podemos ver que tanto los nódulos linfáticos como el vaso son los encargados de purificar muchos de los antígenos. Por ejemplo, las células dendríticas que capturan antígenos por fagocitosis son dirigidas hacia los nódulos linfáticos para hacer la presentación y la activación. Por otra parte, los antígenos que son muy grandes y que no pueden ser fagocitados son transportados por la circulación hacia el vaso, donde se realiza la captura, la presentación y la activación de la respuesta contra estos antígenos. Los linfocitos tienen una vasta diversidad, como ya lo vimos, pero tienen una particularidad que es lo que se conoce como la hipótesis de la selección clonal. La hipótesis de la selección clonal me indica, primero, cada linfocito tiene un único receptor con una especificidad única. Esto significa
que la probabilidad de que un linfocito reconozca diferentes antígenos es muy baja. Podemos hablar de que si hay una proteína con una similitud muy alta, podríamos tener un reconocimiento cruzado, pero no es muy común conseguir este tipo de reacciones. Segundo, la interacción de una molécula extraña con el receptor del linfocito es capaz de generar o de unirse a la molécula con una muy alta afinidad, lo que lleva a la activación del linfocito. Es decir, cualquier linfocito que no tenga esta interacción entre sus moléculas de alta afinidad se va a mantener inactivo y no participa en la respuesta. Tercero, todas las células efectoras diferenciadas que derivan de un linfocito activado llevan un receptor idéntico a las células que las producen. Esto quiere decir que si un linfocito está respondiendo, por ejemplo, a un antígeno viral de la influenza, sus células que derivan de este linfocito que se activó no van a reconocer ningún antígeno distinto que esta proteína viral reconocida. Sí se sabe que va a haber una maduración de la afinidad, lo cual las va a llevar a ser más eficiente, va a tener un reconocimiento más específico. Finalmente, todos los linfocitos que porten un receptor que sea específico para moléculas propias son eliminados en los estadios tempranos en los órganos linfoides y entonces se estima o se asume que no deben existir linfocitos circulantes que sean autorreactivos. Como vamos a ver en próximos temas, sabemos que existen autoinmunidades y que estas autoinmunidades se producen por errores en este proceso de eliminación. Para continuar con el estudio de los linfocitos, vamos a hablar un poco sobre su desarrollo y cómo se aplica la hipótesis de la selección clonal de forma gráfica. Tenemos que una célula puede generar una gran cantidad de variantes de linfocitos, es decir, un progenitor linfoide puede generarme diferentes linfocitos T inmaduros o linfocitos B inmaduros con diferentes especificidades. Cuando empieza su proceso de maduración, todos los que sean autorreactivos o que reconozcan antígenos propios serán eliminados, permaneciendo únicamente los que no reconocen antígenos propios y que pueden reconocer antígenos extraños. Una vez que el antígeno extraño se presenta, solo el linfocito que reconoció el antígeno extraño va a hacer una expansión clonal para generar una población elevada del linfocito con su misma especificidad. Una vez que este linfocito se expandió y se activó, las células efectoras pueden eliminar al antígeno para terminar la respuesta inmunitaria. Dentro de los linfocitos tenemos muchos grupos, muchos subtipos. Los principales son los linfocitos T citotóxicos, también conocidos como CD8, que son células encargadas de dañar o eliminar las células infectadas por virus o cualquier otro microorganismo intracelular. Adicionalmente, células tumorales, células que tienen daños en sus membranas, son eliminadas por esta vía. Linfocitos T ayudadores, colaboradores o linfocitos T CD4. Se consideran linfocitos ayudadores o cooperadores ya que ellos tienen la función de dirigir cómo se realizará la respuesta adaptativa, es decir, si es una respuesta mediada por anticuerpos, respuesta celular o respuesta inflamatoria mediada por Th17. Y finalmente los linfocitos B, que son los encargados de producir anticuerpos. En este cuadro podemos ver cómo es el proceso de activación de los linfocitos. En el primer caso tenemos los linfocitos T ayudadores. Ellos, al reconocer el antígeno, inician su proliferación o expansión clonal, se diferencian a una célula efectora y al culminar su función efectora, un grupo de ellos van a hacer una diferenciación hacia lo que se conoce como una célula de memoria. Una célula de memoria no es más que un linfocito que ya fue activado, que reconoce el antígeno al que debe responder,
y en un momento dado de que ese antígeno vuelve a ingresar, es capaz de responder con una velocidad mucho mayor que la primera vez que el antígeno entró. En el caso de los linfocitos B, tienen una función muy parecida, tienen reconocimiento de antígeno, proliferación para expansión clonal, diferenciación en este caso a célula plasmática productora de anticuerpos y finalmente un grupo de los linfocitos B se diferenciará a células de memoria para mantener la protección o la inmunidad. Otra de las diferencias que son evidentes en este punto es que para la activación del linfocito T cooperador se necesita la presentación antigénica mediada por una célula presentadora de antígeno. En el caso del linfocito B, su receptor de superficie es una inmunoglobulina la cual puede reconocer directamente el antígeno sin la necesidad de la presentación. Hasta este momento se introduce una nueva célula que es la célula plasmática. Las células plasmáticas son linfocitos B que se diferencian para poder hacer su principal función, que es producir anticuerpos. Una célula plasmática tiene un núcleo muy grande, tiene mitocondrias y se caracteriza porque tiene un Golgi bastante extendido. Esto le permite ensamblar gran cantidad de proteínas secretoras o de secreción para poder hacer su función, que es producir los anticuerpos. Recientemente se han descubierto otras células linfoides que pertenecen a la inmunidad innata. Las células linfoides innatas son células que tienen morfología y funciones efectoras similares a los linfocitos T, pero no poseen un receptor de antígeno del linfocito T. Dentro de ellas, la principal es las células Natural Killer o NK. Tienen como función principal la eliminación de células dañadas o infectadas por un virus. Adicionalmente pueden secretar interferón gamma, lo cual contribuye a la formación de células efectoras TCD4 en el subtipo TH1. Otro tipo de células linfoides innatas son las células inductoras de tejido linfoide. Es un subtipo que produce citocinas como linfotoxina y TNF y son esenciales para la formación de los tejidos linfoides secundarios organizados. Para culminar con las células vamos a completar el siguiente cuadro. En este se nos pide el origen de las células, el sitio de maduración y la función que realizan para cada una de estas células. Adicionalmente pueden ubicar si esta pertenece a la inmunidad innata o a la inmunidad adquirida. Posterior a completar el cuadro, demos inicio entonces a lo que serían órganos linfoides. Los órganos linfoides son una serie de órganos que están involucrados directamente con el origen, la educación y todo lo que es el funcionamiento del sistema inmunitario. Los tejidos linfoides están clasificados como órganos generativos, como por ejemplo la médula ósea y el timo, donde se producen las células, o en el caso del timo, donde maduran los linfocitos T para convertirse en linfocitos T completamente activos. Adicionalmente vamos a tener órganos periféricos que se encargan de las funciones de vigilancia, resguardo, activación y expansión clonal de las células inmunitarias. Es importante resaltar que los órganos generativos se conocen como órganos primarios o centrales y los periféricos se conocen como órganos secundarios. Para hablar un poco de ellos, vamos a empezar con los órganos linfoides primarios. Ya les decía que los órganos linfoides primarios son el timo y la médula ósea. Su principal función es generar las células. Adicionalmente, el proceso de educación, es decir, donde se enseña al linfocito a reconocer lo extraño pero no reconocer lo propio, es lo que se conoce como el sitio de educación. Para los linfocitos T ocurre en el timo, para los linfocitos B ocurre en la médula ósea. Adicionalmente, los órganos linfoides secundarios se dividen en encapsulados y sin cápsula o no encapsulados.
Dentro de los encapsulados vamos a tener los nódulos linfáticos y el vaso. Dentro de los no encapsulados tenemos todo lo que es el tejido linfoide asociado a mucosas. La función de ellos es participar en las respuestas inmunitarias. En el nódulo linfático se hace la presentación de antígenos. En el vaso se hace la presentación de antígenos que están circulando en la sangre. Y en el mal se hace todo lo que es la presentación de antígenos que están en la superficie de las mucosas. En esta gráfica podemos ver entonces cómo están distribuidos por el cuerpo. Iniciamos por acá, vemos el timo, médula ósea que está en los huesos largos y en un adulto, los nódulos mesentéricos que se encargan de la protección o de la vigilancia de todo lo que ingresa por el tracto gastrointestinal, los nódulos linfáticos inguinales, tenemos el rin de Wedekind que está compuesto por los nódulos cervicales, las tonsilas y los adenoides. A nivel de los pulmones tenemos tejido asociado a mucosas. Tenemos los nódulos axilares, el vaso y las placas de Peyer y lámina propia también dentro del sistema gastrointestinal. Para ir explicando un poco más sobre cada uno, vamos a iniciar con la médula ósea. Produce glóbulos rojos, granulocitos, monocitos y es el sitio donde se producen los eventos tempranos en la maduración de la célula B. Este proceso de generar todas las células de nuestra sangre es lo que se conoce como hematopoiesis. La hematopoiesis proviene de una célula extensel hematopoyética que genera un progenitor multipotente o pluripotente que tienen renovación automática. Adicionalmente tenemos dos precursores bien diferenciados, los precursores linfoides y los precursores mieloides. Dentro de los precursores linfoides vamos a tener tanto la pro-B-cell como la pro-T-cell, es decir, pro-linfocito B, pro-linfocito T. Y dentro del estado de maduración que veremos en clases posteriores vamos a llegar a tener en un estado tardío la célula B o la célula T. Del lado de la línea mieloide vamos a obtener entonces el neutrófilo, el monocito, eosinófilo, basófilo, plaquetas y eritrocitos. Todas las células que se generan en la médula ósea responden a señales particulares que indican cuál de ellas debe empezar a diferenciarse para obtener una célula en específico. Por ejemplo, el factor extensel hace que todas las células pluripotenciales se multipliquen. Tenemos factores como la interleuquina 7, que promueve los progenitores linfoides para generar linfocitos T. Tenemos la interleuquina 3, que genera todas las células. Los factores estimulantes de colonia, que en este caso son los de granulocitos y monocitos, factores estimulantes de colonia para monocitos, factores estimulantes de colonia para granulocitos. El timo, como ya les mencionaba, es el sitio donde el linfocito T aprende a ser linfocito T. Es un sitio donde el linfocito o el precursor del linfocito ingresa para llevar a cabo todo su proceso de desarrollo y lograr ser un linfocito T maduro. Histológicamente podemos decir que en la corteza del timo están acumulados gran cantidad de linfocitos T. Sin embargo, en la médula tenemos una población mucho más baja de linfocitos T y existen otras células que van a ayudar a hacer su proceso de aprendizaje. En este caso podrían ser macrófagos y células dendríticas. Es bueno resaltar en este momento que los macrófagos derivados de la médula ósea y las células dendríticas van a ser presentes casi que exclusivamente en la médula. Es decir, es muy improbable conseguir macrófagos o células dendríticas en la corteza del timo. Otra de las partes fundamentales de los órganos linfoides es lo que se conoce como sistema linfático. El sistema linfático son una serie de vasos que se especializan en recoger fluido de los tejidos y drenar este fluido a los nódulos linfáticos. De esta forma, todos los antígenos que entran al tejido pueden ser transportados eficientemente hacia los nódulos linfáticos para hacer la presentación antigénica a los linfocitos T y los linfocitos B. De esta forma, podemos ver que el sistema linfático está formado por los nódulos cervicales, los vasos intercostales, los nódulos axilares,
la cisterna chile, los nodos paraórticos, los vasos que vienen desde el intestino, los nódulos inguinales. En el caso particular de que tengamos un sitio de infección en la mano, el sistema linfático se encarga de permitir que las células que fagocitan estos microorganismos infectantes viajen por todo el sistema hacia los nódulos linfáticos de drenaje, en este caso los nódulos axilares, los cuales van a iniciar la presentación antigénica para estimular el linfocito T adecuado y combatir la infección. Adicionalmente, es importante saber que todas las células inmunitarias viajan por vía arterial desde el corazón hacia los nódulos linfáticos y bajan desde el sitio donde pueden haber capturado un antígeno vía sistema linfático hacia su nodo y en todo caso continúan hacia el corazón. Siguiendo con los órganos linfoides, en este caso ahora secundarios, tenemos los ganglios linfáticos. Son encapsulados, son vascularizados y tienen características que les permiten iniciar respuestas inmunitarias adaptativas a los antígenos que son presentados desde los tejidos vía sistema linfático. Podemos ver que un ganglio linfático tiene igual una arteria y una vena, tiene vías aferentes desde donde vienen todas las células provenientes de los tejidos y vamos a tener unas estructuras particulares que son los folículos linfoides que tienen centros germinales. Estos centros germinales están compuestos principalmente por células B. Tenemos áreas paracorticales que están ricas en linfocitos T y tenemos una médula o un cordón medular que es rico en macrófagos y células plasmáticas. En esta imagen del ganglio linfático podemos ver dos cosas. Las células naïf B y T ingresan por la vena endotelial alta y por un gradiente de quimiosinas son atraídas a los sitios específicos donde ellas deben esperar, es decir, hacia la zona T o hacia la zona B. Una vez que están en ambas zonas, las células dendríticas que ingresan con un microorganismo o con un antígeno específico es capaz de interaccionar con ellos para entonces producir la activación de tanto la célula B como la célula T. En este quiero hablarles un poco sobre lo que sería el folículo germinal. Un folículo germinal es un sitio donde ingresan las células B naïf o vírgenes. Estas células entran en contacto con macrófagos o células presentadoras de antígeno para hacer su activación y una vez que son activadas pueden salir del folículo como células plasmáticas productoras de anticuerpos, células B de memoria. El vaso es un órgano altamente vascularizado que tiene como principal función remover células sanguíneas y todos aquellos antígenos que puedan ir particulados y suspendidos en la sangre. Podemos evidenciar que es un órgano también encapsulado, tiene una pulpa roja, tiene una pulpa blanca. En la pulpa blanca es donde vamos a conseguir los folículos primarios de linfocitos B, una zona marginal y lo que se conoce como la vaina linfoide periarteriolar que está rica en linfocitos T. Si vemos con más detalle podemos ver que dentro de la pulpa blanca vamos a tener la zona periarterioral de linfocitos T y en los márgenes o en los bordes los centros de folículos de linfocitos B. Tenemos también lo que se conoce como órganos linfoides regionales. Los órganos linfoides regionales hacen alusión a las barreras epiteliales del cuerpo, como por ejemplo la piel, la mucosa gastrointestinal, la mucosa bronquial, que tienen sistemas propios de nódulos linfáticos, son en sí estructuras no encapsuladas, las células inmunitarias están distribuidas de forma difusa y trabajan en vías coordinadas para proveer
respuestas inmunitarias especializadas contra los patógenos que puedan atravesar estas barreras. ¿Cuáles son estas? Principalmente tenemos el tracto respiratorio o lo que recubre el tracto respiratorio, nuestra piel, el tracto gastrointestinal y el sistema genitourinario. Recuerden que en este caso nos estamos refiriendo a la mucosa que reviste todos estos sistemas. Una de las principales son las llamadas placas de Peyer. Estas placas de Peyer están presentes en el sistema gastrointestinal. Todo lo que ustedes van a conseguir sobre mucosa está establecido o está estudiado principalmente en el sistema gastrointestinal y las placas de Peyer. Es importante resaltar que la inmunidad presente en cualquiera de las otras mucosas no difiere en gran medida de estas placas de Peyer. Las células que se encargan del transporte de los antígenos desde el exterior a través del sistema de mucosas se conocen como las células M. Si la vemos acá, vamos a ver la superficie del epitelio, un centro germinal donde vamos a tener tanto linfocitos T, células dendríticas y la célula M. La función de la célula M, como la vemos acá, además de formar el domo o esta hendidura un poco más profunda, se encarga de tomar los antígenos y transferirlos de forma que las células dendríticas puedan fagocitarlos para hacer la presentación al linfocito T específico. Otra de estas es la piel. La piel es un sistema que está muy bien desarrollado y tiene varias partes. La primera, desde el exterior hacia el interior, tenemos todos los comensales, microbiota que coexiste en nuestra piel para evitar la colonización de microorganismos patógenos. Tenemos más hacia adentro un epitelio cornificado, que es el que nos da una impermeabilidad al agua y virtualmente a cualquier microorganismo invasor. Tenemos en la epidermis gran cantidad de células de Langermann, linfocitos del tipo alfa, beta o convencionales y un tipo de linfocitos gamma delta que veremos posteriormente. En la dermis igualmente tenemos células dendríticas, linfocitos alfa, beta y gamma delta, células NK, macrófagos y algunos mastocitos. Esto ha sido un breve resumen de lo que sería tanto células del sistema inmunitario como órganos linfoides. Espero que hayan tomado sus apuntes y en clase entonces resolveremos todas las dudas que surjan a medida que desarrollamos el taller. Hasta luego.